Bueno, buenas noches. Estamos en una sesión más de aquí de las jornadas de reflexión para la acción desde la página de Facebook de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonia de Xochimilco. Este esfuerzo que estamos realizando para que, pues, durante la cuarentena sigamos en el estudio. Hay una frase que salió por ahí que dice que los pueblos estudiando también están luchando. Entonces, pues nuestro objetivo es seguirnos capacitando y preparando para regresar en su momento a las actividades. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Rodríguez Gualenius, quien es investigador de la UAM Xochimilco, y nos va a presentar el tema crisis capitalista y pandemia. Pues muchas gracias, Carlos. Ahora sí que, pues adelante. Pues buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Y sobre todo, pues agradecer a la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, pues la oportunidad de platicar sobre este tema. Este es un tema que pienso que está un poco hecho a un lado ante pues la magnitud de la pandemia. Ahora evidentemente tenemos estamos muy pendientes de lo que está pasando en la salud de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros barrios, pero al paralelo está pasando una serie de procesos que tenemos que estar evidentemente pendientes, y yo creo que estos espacios nos pueden dar esa posibilidad de poder percibir y organizarnos para lo que viene después de la pandemia. Y por eso le puse a solicitud pues del comité organizador que me propuso el tema de capitalismo y pandemia. Más bien intenté darle un matiz un poco diferente, que es sobre la crisis capitalista y la pandemia. Así ver estos dos elementos, cómo nos ayudan a reflexionar, cómo nos ayudan a entender para tener esta posibilidad de hacer una acción ahora que termine la pandemia. Y si quiere pasar en la primera diapositiva, que digamos tratamos de mostrar en esta diapositiva que pues más allá de la tragedia que vivimos de salud pública, ahora lo que tenemos es la posibilidad también de entender otras situaciones que se avecinan. Ahora vamos a estar viendo, ya hay algunas muestras de ello, una crisis económica que se muestra muy grave. Es una crisis económica de una magnitud tal vez sin precedentes, por lo menos en los últimos 100 años, y que muestra pues una dificultad que tiene el modelo económico para seguir trabajando y creciendo como lo venía haciendo hasta ahora. Es también una crisis que tiene una magnitud mundial. Tal vez esta es otra de las características, que no solamente se va a referir a un solo país o una sola región o a un solo continente, sino que va a afectar a todo el mundo. Y bueno, ya se están manejando cifras. Uno
ve poco a poco cómo países como Estados Unidos o los países europeos están hablando de que sus economías van a caer un 4% este año, o que América Latina también va a caer un 6%, se habla de México hasta un 7-8% de caída en su producción, en su intercambio de bienes. Es decir, son caídas muy fuertes, no vistas, como les decía, desde hace mucho tiempo, y tal vez el último referente es la crisis de 1929, que también tuvo una afectación muy importante en todo el mundo. Pero lo que estamos viendo acá, entonces, y si me pasan la siguiente diapositiva, es que lo que estamos viendo es no solamente una crisis del modelo económico, sino es la expresión de un modelo específico, que es el modelo neoliberal. Es un modelo neoliberal que está mostrando pues un gran problema para seguir funcionando, un problema que muestra estas formas que han ido profundizándose en todos nuestros países, en México claramente en los últimos 30 años, pero que finalmente nos hacen tener una sociedad sumamente injusta, excluyente, desigual, polarizada, donde básicamente se ha permitido una forma, se ha fomentado una forma de acumular, una forma de hacer negocios, de generar riqueza para unos pocos, y que para ello pues se ha requerido pues básicamente de políticas económicas donde los diferentes gobiernos han apoyado a las grandes empresas para que puedan mantener esta forma de acumulación. Y tal vez, digamos, cuando hablamos del sistema neoliberal, del modelo neoliberal, no hay que hacerlo diferente al modelo económico que ahora funciona. El modelo económico que es el que hace funcionar al neoliberalismo es el capitalismo. Este modelo, este sistema económico tiene pues ya muchos años, cientos de años, desde hace 500 años según muchos autores. Pero la forma agresiva que tiene este modelo neoliberal, esta forma específica que en los últimos 30 años ha dominado las economías de todo el mundo, es la que está entonces mostrando graves problemas. Y tal vez un problema que se muestra en la actualidad con más crudeza es esta desigualdad tan extrema que ha permitido a muy pocos concentrar la riqueza de casi todo el mundo. Son estos grandes millonarios los que en conjunto, estos 100 millonarios, digamos, del mundo, que concentran el 90% de la riqueza. Es esta desigualdad la que tal vez evidencia con más claridad el problema que ha estado acarreando el neoliberalismo, y que ahora, si me ayudan a poner la siguiente diapositiva, que ahora con la pandemia pues muestra esa cruda realidad. No es que no la hayamos visto antes, evidentemente la hemos vivido, esa desigualdad, esa injusticia, esa marginación, pero lo que está poniendo ahora en tela de juicio la pandemia del coronavirus es este modelo descarnado que ha hecho un efecto
desastroso para prácticamente todo el planeta. ¿Y a qué nos referimos? Pues el neoliberalismo, bajo la premisa de que era el mercado, el libre mercado, el que iba a solucionar los problemas sociales, se le dejó a él la posibilidad de que atendiera las diferentes necesidades humanas, desde la salud, desde la alimentación, desde la vivienda, etcétera. Es decir, la gran mayoría de las necesidades sociales estaban destinadas a ser resueltas por el mercado. Y entonces ahora que viene el coronavirus, que está haciendo mella en todos los países, sin distingo de riqueza, sin distingo de latitud, de posición social, entonces vemos las consecuencias que ha tenido este modelo neoliberal, donde se desmanteló el sistema de salud pública. Y este es un indicador, una muestra clave para entender cómo se destrozó todo el sistema de política social que se había construido hace muchos años, pero que fue desmantelado, privatizado, desmembrado por las políticas neoliberales. La salud pública dejó de ser un asunto público y se remitió básicamente a un asunto de empresas privadas. Y entonces vemos el crecimiento que tuvieron los hospitales privados, los grandes hospitales privados, medianos, bueno, hasta los pequeños. Ahora todo el mundo ha recurrido alguna vez a las farmacias del doctor Simi para atender problemas de salud. ¿Por qué? Porque ya había un sistema de salud privatizado y un sistema de salud pública que no podía atender a toda la población. Y eso es lo que ahora se está estallando con la epidemia del COVID-19. No solamente en México, esto es reflejo en todos los países del mundo que siguieron estas políticas neoliberales. Pero también entonces se puede mostrar con las demás políticas sociales, las políticas de promoción del empleo, la de la vivienda, la educación, etcétera. Es decir, el neoliberalismo lo que fue es acabando esto, y que ahora que estamos en una crisis tan aguda, se ven los faltantes, las necesidades que tiene la sociedad y que no pueden ser atendidas de ninguna manera por el mercado. Y si a esto le añadimos pues todos los problemas que ha habido por esta forma que tiene las políticas de la globalización, de desarticular la producción, de generar, digamos, estas grandes impresionantes cadenas productivas que traspasan a todos los países, donde un producto puede ser empezado a fabricar en China, terminado en México y vendido en Europa. Vemos ahora en esta crisis como esa forma productiva también entró en crisis. A la hora de que necesitamos cubrebocas que tecnológicamente no son muy complicados de hacer, pues requerimos de que los produzca China. Hemos perdido todos los países esa soberanía productiva, esas posibilidades de producción, y dependemos ahora de grandes cadenas internacionales que en estas situaciones de crisis no se tientan el corazón para proveer de esos bienes necesarios a los países. Ya no hablemos solamente de cubrebocas, pensemos en las medicinas, en las vacunas, el equipo médico, en fin, todo esto que ahora se ve interrumpido y que se ve concentrado en ciertos países que ahora tienen pues un mayor poder económico y político, por lo tanto. También hay un desastre
sanitario y ecológico que se muestra con el coronavirus. Es decir, nuestro modelo económico hizo mella en las formas de producción sustentable, en la destrucción de bosques, selvas, en la extracción masiva de recursos naturales, y que ahora que nos planteamos de dónde vamos a tener ciertos recursos, pues vemos que nuestro petróleo se está acabando, que nuestros recursos naturales se habían agotado, que los bosques se habían talado, etcétera. Entonces, es otro de los aspectos que nos muestra crudamente esta pandemia. Y finalmente lo que se cae es esa falacia del libre mercado. El libre mercado no está solucionando ningún problema. El mercado, al contrario, las grandes empresas ahora están exigiendo a gritos que sea el gobierno que lo salve. Y si, digamos, tienen alguna duda, pregúntenle a el dueño de TV Azteca, Salinas Pliego, que está exigiendo que el Estado sea el que rescate a los grandes empresarios. Vean lo que pide la Coparmex, cómo es el Estado el que está pidiendo este salvamento. Entonces el libre mercado finalmente no solucionó, y una de las premisas básicas del neoliberalismo es la mayor cantidad de libertad para que los actores del mercado pudieran acumular y solucionar los problemas de la sociedad, no se cumplió y no se va a poder solucionar. Por eso insisto en que el modelo neoliberal es el que está en crisis y que es el que está generando o que está posicionando estos grandes problemas sociales que ahora vemos. Y hay un antecedente, no es una crisis que se esté dando a partir de la pandemia. Ya había ciertos antecedentes que tienen lo que se llamó la gran crisis del 2007-2008, donde a partir de los problemas en el mercado inmobiliario en países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, Grecia, pues desató lo que se llamó una burbuja financiera y destruyó en muchos países las economías, generó problemas financieros en los principales mercados mundiales y se juntó con otras crisis que venían estando presentes en esos mismos años, como la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis energética, que hizo que esos años, 2007 y 2008, tuviera esa característica de una gran crisis que no se había visto hasta entonces. Digamos, este es el antecedente inmediato de cómo el modelo neoliberal ya había mostrado problemas en su funcionamiento, pero que en ese momento pudieron generar ciertas formas, ciertas modalidades para que los capitales se adecuaran a la crisis. Es cuando entraron estos grandes rescates bancarios en Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno de Obama tuvo que rescatar al Citi, al banco, uno de los bancos principales bancos de Estados Unidos. El Citi se estatizó, digamos, en el centro del capitalismo tuvieron que estatizar la banca privada y finalmente fue después vendida, pero hubo un rescate bancario tipo lo que se hizo aquí con el Fobaproa. También se incrementó el gasto público, la forma de financiamiento de los países, de incrementar la economía de los países fue por el gasto público. Se empezaron a construir, por ejemplo, China construyó la mayor red ferroviaria del mundo en unos 4 o 5 años, todo a partir de gasto público.
se concentró más la riqueza, es cuando empieza a concentrarse con mayor intensidad la riqueza, se incentiva las formas de comercio electrónico, se genera la economía verde como una respuesta a la devastación ambiental, se impulsan las actividades extractivistas y de despojo. En fin, lo que quiero decirles es que el modelo económico ante esta crisis generó ciertas respuestas que por lo menos momentáneamente pudieron aminorar, o como se dice ahora, aplanar la curva de la crisis para poder seguir funcionando. Pero acá hay un elemento muy interesante que quiero resaltar, que es, si bien los capitales ante estas crisis tienen formas de tratar de arreglarse, adecuarse a las nuevas condiciones, también la sociedad, los grupos sociales, los pueblos, están generando resistencias y luchas para modificar los impactos que están teniendo estas crisis. Y si nos acordamos, en esos años hubo resistencias sociales inéditas a nivel mundial. El Wall Street Ocupa, que fue, digamos, esta movilización social en Estados Unidos, que no se había visto nunca, donde clases medias y bajas empezaron a protestar por la inequidad y del reparto de riquezas en sus países, o digamos, las formas insurgentes de los indignados en España, que también paralizaron al país por estos problemas que había generado la burbuja inmobiliaria, o la insurrección que hubo en Grecia en contra de los gobiernos neoliberales, o la primavera árabe que destituyó a muchos gobiernos neoliberales árabes, o aquí hay que incluirlo también la emergencia de gobiernos progresistas, sobre todo en Sudamérica, que impulsaron, digamos, dentro de otras ideas, otras prácticas políticas, formas diferentes o con ciertos matices diferentes a las políticas neoliberales. Y es precisamente en Sudamérica donde los pueblos generan esta posibilidad, esta idea, estas alternativas de lo que se llamó el buen vivir. Con esto quiero decir que las crisis sirven no solamente para poner en jaque al modelo económico y cómo se puede readecuar, sino los pueblos también pueden impulsar cambios. Y estos cambios, desde la perspectiva de los grupos dominantes, tuvieron en los últimos años un giro conservador en todo el mundo. Lo que estamos viendo es que, a pesar de estas modificaciones que se hicieron a partir de la crisis del 2007-2008, las medidas que se impulsaron no dieron para mantener como estaba al modelo neoliberal. Y empezaron a crearse nuevos gobiernos, a elegirse nuevos gobiernos que tenían ese sesgo de derecha, ese sesgo de conservador, y que impulsaron medidas proteccionistas, clasistas, en muchos casos hasta racistas, que apoyaban a los grandes capitales de sus países frente, pues, a la competencia que están teniendo en el modelo globalizador. Y claramente lo podemos ver en nuestro vecino del norte, en Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump, pero lo mismo pasó en Inglaterra con Boris Johnson, en Sudamérica, en Brasil, con Bolsonaro, o Macri en Argentina, Erdogan ahí en Turquía, bueno, hasta en El Salvador con Bukele, que son, digamos, representantes de esta clase política conservadora que trata de impulsar cambios en ese modelo neoliberal para fortalecer a los grupos económicos de sus países. Y esto ha hecho que se abandone
los organismos internacionales. Claramente lo que ha hecho la administración de Trump, al salirse desde el principio, por ejemplo, de los acuerdos de París sobre cambio climático, de salirse de la UNESCO, de salirse ahora, en plena crisis de la pandemia, de la Organización Mundial de la Salud, se salió del Tratado Transpacífico. En fin, lo que ha hecho es ir abandonando estos organismos internacionales, abandonar las reglas de la economía globalizada que daban sustento a las modalidades neoliberales de comercio. Pues en el caso de Estados Unidos claramente se cambió el Tratado de Libre Comercio, un tratado que beneficia más a Estados Unidos. Se está cambiando las reglas de la Organización Mundial del Comercio. En fin, lo que estamos viendo es un giro conservador de derecha en muchos de estos países, que incluyen claramente esta salida del Reino Unido, de Gran Bretaña, de la Unión Europea. Y eso está cambiando las reglas de la economía a nivel mundial. Y eso se está expresando en muchas cosas, entre ellos entre la caída de los precios de las materias primas. Las materias primas bajaron sus costos de comercialización. Ahora vemos, por ejemplo, el petróleo que cayó a sus mínimos históricos, pero en otros minerales, otros productos también se puede observar lo mismo. Y también en términos políticos, esta última etapa, estos últimos años, fue el fin de los gobiernos progresistas, que empezaron con el golpe de Estado en Brasil, después el giro hacia la derecha en Ecuador, el golpe de Estado en Bolivia, el triunfo de Macri en Argentina. En fin, esta etapa de gobiernos progresistas también terminó junto con este giro conservador. Y si me ponen la siguiente, lo que también podemos observar es que el modelo neoliberal lo que nos muestra es que estaba ya al filo de una gran crisis. Teníamos, digamos, en ciernes ya una crisis que estaba, digamos, casi lista para expresarse con toda su crudeza, y lo que nos está mostrando la pandemia es ese, no sé si derrumbe, pero sí esta fractura fuerte que tiene el modelo económico. Y que empezó, fíjense, con esta guerra del petróleo que inició Arabia Saudita con el aumento de la producción del petróleo. Es el segundo mayor productor de petróleo en enero de este año, y que para los malos cálculos políticos de la élite árabe, pues no pensó que esta crisis del COVID hiciera que se paralizara la economía, y por lo tanto ya no se requeriría en estos meses de tanto petróleo. Esto hizo que los precios de este bien, que es un bien financiero además, porque se cotiza en petrodólares, cayeran hasta, digamos, no solamente a cero, sino que tuvieran que pagar los productores porque los consumidores les compraran o aceptaran su petróleo, cosa nunca vista en el mercado internacional. Pasó con el petróleo. Y bueno, esa es la magnitud de la crisis. Estamos ante el derrumbe de las grandes economías petroleras, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, pero también Estados Unidos. Estados Unidos es el principal productor de petróleo, más que es un petróleo muy caro el que produce, y esta guerra de petróleo pues fracturó a toda la actividad, sobre todo que hacen a través del fracking, para extraer el petróleo. Y bueno, estamos viendo los límites en el comercio internacional. Ahora vemos claramente que cada país va a querer tener cierta control
sobre lo que produce, sobre lo que puede exportar, sobre lo que puede importar. Hay un cambio claramente en el papel del Estado, en la economía y en la política social. Ahora son los estados, los gobiernos los que se vuelven el referente para atender la salud, ¿verdad? En todos los países, todos, es la misma exigencia que el Estado atienda a los enfermos de la epidemia, que compre las medicinas, que haga las pruebas, que pueda traer los respiradores. En fin, es el Estado que se vuelve el referente. Es el Estado el que tiene que salvar a las grandes empresas, porque las empresas ya no funcionan, ya no pueden acumular como antes. Es el Estado el que tiene que generar las políticas sociales cada vez más amplias, que abarquen a toda esta población desfavorecida, a los millones de desempleados que van a surgir de esta de esta epidemia. Entonces, hay un cambio en el Estado. Hay una flexibilización de la producción, el trabajo en casa ahora se vuelve importante, todas las actividades vía a distancia y virtuales en la economía se vuelven preferentes, y también hay un dislocamiento en el sistema bursátil y financiero. Acuérdense que en estos días muchas bolsas de valores en todo el mundo suspendieron actividades. Esto es algo que rompe la lógica del funcionamiento del mercado bursátil. El mercado bursátil funciona las 24 horas de los 7 días de la semana para poder jugar con los diferentes activos económicos, con las acciones. Si para una bolsa de valores, no tiene sentido su función. Pero en esta crisis han parado varias veces. El sistema financiero se ha paralizado. En fin. Y otro elemento que tenemos claridad es la pérdida de la importancia de los organismos internacionales. Nadie ahora tiene posibilidades, por ejemplo, ahora que el Fondo Monetario Internacional, que era el gran referente para los financiamientos nacionales, no tiene dinero para prestar a los países. Tiene solicitudes de 86 países para préstamos urgentes y acaba de resolver la semana pasada los primeros 3 financiamientos, uno para Colombia y Ecuador, por cierto. Entonces ya los organismos internacionales no tienen esa función. Ya no hablemos de la ONU con sus llamados a misa para que las grandes potencias puedan apoyar por cooperación internacional a los países más pobres en la atención del coronavirus. Entonces estamos viviendo una crisis total de los principios que han regido al modelo neoliberal, y se me ayudan con la siguiente diapositiva. Lo que también podemos decir es que el COVID-19, sin embargo, no es el golpe mortal del capitalismo. Hay un autor, un filósofo esloveno, se llama Zizek, que acaba de sacar un artículo bastante polémico en que dice que el virus del COVID-19 es un golpe mortal al capitalismo. Y esto pues fue muy cuestionado, porque pues no, un virus no va a derrotar al sistema económico. Lo que está haciendo el virus es mostrando la magnitud de esa crisis del neoliberalismo, pero no está poniendo en duda que el capitalismo siga. El capitalismo sigue. Nosotros lo vemos porque actualmente nuestro país, aunque está paralizado en muchas de sus actividades productivas, financieras o económicas, basa la producción de sus bienes y mercancías en empresas capitalistas que requieren del trabajo de los obreros, que requieren del trabajo de los vendedores, que requieren del trabajo de los distribuidores. O sea, el capitalismo sigue, lo vemos en, digamos, la exigencia que tienen ahora la industria automotriz para que se vuelva a activar el trabajo en las diferentes industrias automotrices entre el Bajío y en el norte, la exigencia de la industria cervecera en volver a operar, es la exigencia de la industria minera en operar también. Entonces, el capitalismo sigue.
el capitalismo como forma de acumulación, de forma de hacer negocios, de forma de explotación, sigue. Lo que está en duda es que si es bajo el mecanismo neoliberal, donde el Estado deja sus funciones y el mercado entra a solucionar las necesidades de la población. Y como vimos, esa forma de funcionar la economía en el corto plazo, pues parece que ya no va a ser. Se necesita nuevamente del papel del Estado para dinamizar la economía, para impulsar el desarrollo económico, etcétera. Y bueno, aquí lo que quiero resaltar es que, pues sí, está en crisis esta modalidad específica de la economía, pero, digamos, el sentido importante es que cuando entran en crisis estos modelos económicos pueden ser transformados, ¿no? Es una oportunidad para modificarlos, pero estas modificaciones están, digamos, en disputa. No solamente las puede hacer, digamos, el gran capital, como la hizo, por eso recordaba la crisis de 2007-2008, donde los grandes capitales vieron las formas de cómo adecuar esa crisis y salir por lo menos unos años avante. Estos cambios también lo pueden hacer los pueblos. Y yo creo que esa es la disyuntiva que se nos va a aparecer ahora, digamos, que empieza a disminuir la intensidad de la pandemia, y veamos cómo esta crisis económica va, digamos, a afectar a la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, aquí la disyuntiva es quién hace los cambios, el capital o hacen los pueblos. Hay un ejemplo muy claro de cómo el capital pues tiene esa gran capacidad de recomponerse. Cuando se iniciaron las políticas neoliberales, digamos estas políticas que empezaron a principios de los años 70 en el mundo, estas políticas económicas no se pudieron incorporar con buenas intenciones o por la buena palabra de las empresas que querían tener mejores márgenes de ganancia. Fueron impuestas bajo el miedo, bajo la represión y bajo medidas muy estrictas de caos económico. Es lo que describe muy claramente Naomi Klein en su texto de La doctrina del shock. Cómo se requirieron, por ejemplo, en Chile, que fue el primer país en América Latina donde se impusieron las políticas económicas neoliberales, de la dictadura de Pinochet para ser impuestas estas formas económicas. Y lo mismo pasó en todos nuestros países. La crisis claramente en México, para los que tienen mi edad, se acordarán de la crisis del 87, donde esa crisis permitió pues el impulso de las medidas de privatización a gran escala, y con la llegada de Salinas de Gortari, con políticas antidemocráticas, se consolidó esto. Bueno, estos cambios en el modelo económico, cuando las hacen los grupos de poder, requieren de condiciones de incertidumbre, de miedo en la sociedad, para que la gente no proteste y no rechace esas medidas. Esa es la doctrina del shock. Y yo creo que la pandemia genera condiciones de miedo e incertidumbre que pueden, si dejamos nosotros que el propio grupos de poder reconfiguren esta forma de funcionar la economía y mantengan sus privilegios y sus formas de hacer riqueza. En la siguiente diapositiva, lo que también podemos ver es que pues también los pueblos en estos momentos históricos pues han podido también tener una incidencia. Es decir, hay posibilidades de que el capital
capital se reconfigure, pero también los pueblos los pueden modificar. Y yo quiero retomar dos ejemplos históricos, que es la Primera Guerra Mundial, que es un momento de crisis muy fuerte, que se conjuntó precisamente con algo que ahora también se recuerda, que es la mal llamada gripe española, que también causó estragos, una pandemia a nivel global, y la crisis del 29. Pues todos estos procesos provocaron modificaciones sustanciales en las formas económicas de todos los países y de sus regímenes políticos. Es cuando surgen todos estos regímenes fascistas y antidemocráticos en el mundo, el nazismo tal vez como la expresión más fuerte en Alemania, pero también en Italia, en España, en Japón, en Hungría, en Croacia. Bueno, una serie muy importante de regímenes totalitarios que trataron de resolver esta crisis económica del liberalismo económico que se venía desde antes de la Primera Guerra Mundial. Pero a su vez también fue una época de grandes revoluciones. Aquí tuvimos la revolución campesina en nuestro país, pero en todo el mundo hubo insurrecciones obreras, populares, socialistas. De hecho, la Unión Soviética surge estos primeros años como régimen socialista, precisamente después de la Primera Guerra Mundial. En fin, es este periodo de grandes cambios y transformaciones a partir de las crisis de un modelo económico como lo fue el liberalismo económico del siglo XIX, que dieron paso a estas dos tal vez extremos. Hubo evidentemente diferentes formaciones sociales y económicas en medio de estas, pero que dieron lugar a un fascismo de derecha por un lado y por el otro las revoluciones obrero-campesinas y socialistas. Bueno, la Segunda Guerra Mundial nos puso en un escenario muy similar. Es una guerra que involucró prácticamente a todos los países del mundo de una u otra manera, y de la cual surgieron como solución a esta crisis también diferentes modelos económicos y tipos de gobiernos. Estos gobiernos desarrollistas, populistas les llamaban algunos, en Estados Unidos lo que se llamó el New Deal, que era este acuerdo de bienestar, de estado de bienestar, que también fue asumido por los estados europeos. El fortalecimiento evidentemente del bloque socialista, pero también el surgimiento en todo el mundo de movimientos de liberación nacional, de luchas por la emancipación política y económica. Aquí en América Latina, claramente la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, donde hicieron eco a políticas económicas keynesianas, donde el Estado tenía un papel muy importante y donde las políticas sociales generaron esas posibilidades de amortiguar las formas de marginación y exclusión que el capitalismo estaba generando. Pero, digamos, estas son como las formas históricas que se tuvieron para resolver la crisis del liberalismo económico del siglo XIX. Ahora lo que insisto es que estamos ante una crisis de un modelo similar, el modelo neoliberal, y que tenemos enfrente un escenario que todavía no está claro hacia dónde va a desarrollarse. Lo que tenemos seguridad es que sí va a haber una crisis económica sin precedentes, que va a haber una crisis política y social producto de esta pandemia, que va a haber una exigencia social para transformarse, pero que también el propio capital va a generar sus propias
alternativas para poder mantenerse en el poder. Estas ideas del control corporativo, de nuevas atribuciones que pueden tener los estados autoritarios, por ejemplo, o estados de tipo conservador, donde se hace énfasis en un regionalismo económico, ¿verdad? Donde ya Estados Unidos no va a tener tal vez esta incidencia que ha tenido en los últimos 50 años, sino que va a haber otras potencias que emergen, claramente China como una potencia regional, que está en conflicto constante ahora con Estados Unidos, pero que va a generar sus propias alianzas con otros países, Rusia en términos políticos militares, Alemania misma, en fin, se ve cambios en el corto plazo que van a estar afectando en nuestra vida cotidiana. Y esto, tal vez con esto quiera terminar, que la crisis del neoliberalismo no es un asunto, digamos, de debate solamente académico, de debate filosófico, como ha tenido estos últimos días, sino tiene que ver con nuestras vidas, la vida de nuestras familias, la vida de nuestras colonias, de nuestros barrios, de nuestras alcaldías, de nuestra ciudad. Es ahí donde se va a expresar la crudeza de esas crisis que se vienen. Y aquí la disyuntiva es, ¿qué modificaciones hacemos? ¿Qué modificaciones harán los que están en el poder para modificar, para cambiar este modelo económico? Es una duda, digamos, que está en el aire. Yo mismo tengo muchas incertidumbres sobre esto. Lo que sé es que vienen tiempos de cambios, de lucha, de transformaciones, y que la pandemia lo que nos está mostrando es tal vez la crudeza de esa crisis que se avecina, pero que tenemos que estar conscientes que hay una crisis del modelo económico, pero que también tenemos que tener conciencia que los pueblos tienen esa capacidad para transformar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Tenemos unos 10, 15 minutos para preguntas. Voy a plantearlas de inmediato. Nos dice Alondra Ramos, ¿qué se puede? Digo, algunas cosas ya las has mencionado, pero señala, ¿qué podemos esperar después de la cuarentena y la posible recesión económica a la que vamos a ingresar? ¿Y qué perspectiva tienes respecto al comportamiento de los principales mercados, de las principales potencias en el próximo periodo? Que conteste. Sí, vamos una por una, si quieres. Una por una. Sí, son pocas. Ajá. Bueno, efectivamente, yo creo que todavía, digamos, en esta situación de encierro y, digamos, de letargo que estamos teniendo por la pandemia, no avisoramos todavía los efectos importantes que va a tener la crisis económica. Esta crisis económica se va a expresar en varios sentidos, pero uno de ellos es el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas. Y eso, junto con el desempleo que va a generar, va a provocar, digamos, un aumento en las necesidades económicas y de ingreso de muchas familias. Y esto hace lo que llaman un círculo pues destructivo de la economía, porque pues si no hay ingresos en las familias, pues tampoco se puede apuntalar la economía, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener una mayor dependencia del único actor que ahora tiene capacidad de redistribuir recursos, que es el Estado. Y entonces las políticas que defina el gobierno de López Obrador en términos de apoyo de la economía popular van a ser centrales, van a permitir o no solventar en los próximos meses algunas de las formas agudas de cómo se va a expresar esta economía. Yo pienso que la magnitud de la crisis va a ser muy difícil que solamente con políticas asistenciales y de transferencia de recursos se vaya a minorar los problemas, y que lo que
está de fondo es cambiar las políticas económicas, pero sobre todo darle mayor peso y relevancia a la economía popular. ¿Qué quiero decir eso? La economía popular es esa economía que, digamos, puede generar bienes y servicios desde los grupos populares, los barrios, los ejidos, las comunidades campesinas, que puede generar esos alimentos, que puede generar esos bienes básicos necesarios, y que no están en la lógica de hacer grandes negocios, sino en la lógica de satisfacer necesidades. Eso cambia radicalmente la forma en cómo funciona una economía. Las economías populares, de base popular, permiten entonces atender necesidades y no atender los requerimientos de ganancia, que es lo que va a tener el sistema capitalista. Pero claro, esto no se da, digamos, por buenas voluntades. Las buenas voluntades no existen en la política, en la economía. Y va a haber, efectivamente, como lo estamos observando, reacciones de los grupos de derecha que van a querer que el Estado sea el que salve a estas grandes empresas y que puedan permitir que continúen con sus niveles de vida. Y aquí pues vamos a ver entonces esa confrontación con los gobiernos, con este caso con el gobierno de López Obrador, para ver si jugando a las vencidas pueden hacer que cambie su actual política económica. Entonces, digamos, el escenario económico es complejo, pero también va a ser complejo el escenario político y social. Y yo creo que, digamos, qué bueno que ustedes tienen este espacio de reflexión, porque va a permitir que conforme se vayan acercando estos nuevos escenarios, también haya posibilidades de entender hacia dónde ir, hacia dónde organizarnos. Sobre el comportamiento de las bolsas y del mercado bursátil, pues yo creo que se va a ir restringiendo, va a haber una restricción muy fuerte. Digamos, solamente, por ejemplo, en la producción de alimentos, que está, la mayor parte de los alimentos está cotizado en las bolsas de valores. Es decir, no se regidos por la oferta-demanda, sino por las necesidades financieras y la especulación. En una situación de crisis donde faltan alimentos, muchos países van a salirse de, digamos, del referente de las bolsas de valores para construir circuitos que abastezcan de alimentos a sus poblaciones. Y entonces lo que va a pasar es que esas bolsas que antes lucraban con los juegos financieros en el mercado de alimentos, pues pierdan su sentido, ¿verdad? Entonces va a haber entonces un detrimento de ese tipo de especulaciones. Lo mismo va a pasar con los bienes. El petróleo claramente se ve en estos días. El petróleo pues ha dejado de ser como dicen, una commodity, y pues ahora está en crisis. Entonces va a haber, digamos, un debilitamiento de estas bolsas. Muy bien, hay otra pregunta, dicen: un saludo y abrazo desde Bogotá, Colombia, Manuel Pérez, de la Universidad Javeriana del Departamento de Desarrollo Rural. La pregunta es: ¿cómo percibes las posibilidades de incidencia que tendrían los gobiernos locales, municipalidades, para enfrentar la crisis neoliberal? Si hay alguna experiencia en el México municipal. Pues un saludo a Manuel, qué bueno que estamos en contacto por esta vía. Pues mira, yo creo que cuando hablaba un poco de economía popular, tiene que ver con esto, con las posibilidades que desde lo local pueda haber esos cambios. Yo creo que en México y bueno, en América Latina hay muchos ejemplos de cómo los gobiernos municipales pueden ser
jugador bastante vinculado a esa economía popular. Digamos que el marco en México, el marco de atribuciones que tienen los municipios es muy pequeño. Básicamente se dedican a ciertos servicios como el agua, el drenaje, algo de planeación territorial, pero muchos gobiernos locales han tratado de generar sinergias, lo que llaman ahora alianzas, vínculos con grupos productores locales para, por ejemplo, hacer cadenas cadenas productivas que permitan, por ejemplo, la generación de alimentos y su distribución dentro del mismo municipio. Aquí un caso muy interesante en los años 90, de Cuquío, en Jalisco, donde productores de maíz llegaron al gobierno a través de un partido político, llegaron al gobierno y generaron una serie de apoyos productivos para el campo que generó un aumento de la producción, una redistribución de esta producción, etcétera. En otros gobiernos municipales también tuvieron esas tipo de políticas que fortalecían no solamente sus políticas sociales de atención a estos efectos de la pobreza y la marginación, con políticas de promoción de la salud, de la educación, de vivienda, sino también de vincular todos estos aspectos a formas de producción campesina o de producción barrial, ¿no? Generar industria local, fortalecer sus canales de abastecimiento y distribución. Yo creo que ahí hay muchas experiencias que pueden ser interesantes, pero también hay que tener en cuenta que el municipio está dentro de esta lógica de construcción del poder. Y, digamos, cuando llegan gobiernos que son gobiernos que abren estas posibilidades, también confrontan a los grupos tradicionales de poder. Y esos grupos de poder no se quedan con las manos atadas, sino que también están buscando regresar a sus formas tradicionales de apoyo. Entonces, muchos de los gobiernos con experiencias interesantes, después de 3, 6, hasta algunos 12 años, terminaron envueltos en esta lógica de poder donde lo que importa es las alianzas con los grupos poderosos, con los partidos políticos que tienen otras prebendas. Entonces, bueno, el municipio siempre ha tenido esas dos posibilidades de construcción, de impulsar procesos, de iniciativas, pero también de mantener esas formas de control y poder. Muy bien, vamos a hacer dos preguntas más. Nos dicen por aquí, Gil Reyes Fernández, ¿qué opinión tienes del modelo holandés de decrecimiento basado en la redistribución, transformar la agricultura, reducir el consumo y los viajes? Bueno, es una buena idea. Es como cuando nos preguntan si nos gusta el modelo educativo finlandés, pues todo el mundo dice que sí, pero pues, lamentablemente no somos Finlandia, ¿verdad? Entonces, el modelo holandés sirve porque hay un modelo económico que le permite tener esas posibilidades de no usar tantos combustibles, de no generar tanta desechos, de poder tener industrias más limpias, porque pues industrias contaminan en los países subdesarrollados y entonces nomás dejan las que puedan operar bajo ciertos criterios ecológicos en sus países. Entonces, digamos, los ejemplos en países desarrollados pueden ser a veces poco útiles para las condiciones de nuestro país. Lo que sí yo es bastante interesante la idea de descrecimiento, que tiene no solamente este referente holandés,
sino hay todo un movimiento a lo largo del mundo de que tenemos que parar a esa obsesión que tiene el capital de crecer indefinidamente, de acumular en todas formas y en todas condiciones, y entonces ir a esas formas que no estén dañando a la naturaleza, que no pongan en riesgo los recursos, que permitan, digamos, una relación más armoniosa con el entorno, no solamente ambiental, sino social. Y eso pasa por cosas a veces tan sencillas como el uso de bicicletas o el consumo de lo local o el reciclar, el reutilizar, muchas cosas. Bueno, eso es importante porque significa un cambio en la conciencia de las personas, en la utilidad de sus formas de consumo y actuación para no dañar al ambiente y para dejarle, digamos, un mundo mejor a las siguientes generaciones. Pero tenemos una agenda muy complicada en nuestros países, donde hay problemas de pobreza, inequidad, que tienen que ser atendidas. Y esas formas deben ser atendidas con políticas de largo aliento, donde entonces hay la necesidad de uso de recursos no solamente naturales o económicos, sino de recursos sociales, de capacidades institucionales, que permitan modificar esos grados de polarización, esas inequidades en el largo plazo. Entonces, el modelo de descrecimiento es un modelo interesante, pero yo creo que se tiene que complementar con modelos de justicia social y otros instrumentos no capitalistas que pues sí han sido por lo menos discutidos y en muchas comunidades trabajados a lo largo de estos años. Bien, vamos con el último comentario de Marta Olivares, que nos dice: ¿cómo nos organizamos cuando el saber médico al servicio de los estados y quizás del capital nos confina al aislamiento por miedo al contagio? ¿Las estrategias requieren creatividad? ¿O qué piensas sobre esta situación en específico? Bueno, como diría el multicitado López-Gatell, bueno, eso es una pregunta muy para los científicos y técnicos en salud. Yo considero que estamos ante una pandemia que tiene evidentemente un impacto en la salud pública muy fuerte. Digamos, una cosa es cuando nosotros vemos las estadísticas, tal vez todas las noches, pero cuando conocemos personas cercanas a nosotros que han fallecido o que han tenido la afectación, pues uno tiene ciertas incertidumbres y dudas de cómo se debería atender esto. Lo que sí es que la pandemia también es una oportunidad para reflexionar cómo nos estamos vinculando, sobre todo en los espacios locales, o sea, cómo entre vecinos, entre gente que vive en un mismo barrio, en una colonia, hemos dejado en muchas ocasiones de tener relación, y que esta pandemia en algunos procesos nos ha vinculado con todas estas personas que antes no le damos de importancia. Ahorita yo creo que tal vez esa sea una forma social, no sé si una alternativa en términos de salud o de prácticas de salud, pero sí una forma social de cómo salir fortalecidos de esta pandemia, cómo fortalecer esos vínculos locales con nuestros vecinos, con nuestra gente de la colonia, con los que venden digamos, las verduras, que venden las tortillas, que los de la ferretería, que ya no les comprábamos y que ahora pues son la gente cercana que descubrimos que son los que digamos, nos pueden ayudar no solamente a satisfacer una necesidad de alimentación o una alimentación una necesidad de nuestra vivienda, sino son gente con la que tenemos mucho en común y que podemos ir construyendo esas relaciones a largo plazo para transformar ese entorno local. Y yo creo que pues esa
va a ser una salida que poco a poco vamos a ir a tener que retomar, es decir, construir fortalecer estas relaciones locales para salir de esa pandemia en mejores condiciones. Lo peor que podemos hacer es mantener ese miedo, esa incertidumbre que nos va a paralizar, que no nos va a permitir organizar, y que cuando nos demos cuenta, cuando nos dejen salir a finales, según de este mes, pues ya tengan los cambios y las transformaciones pensadas sin habernos considerado. Bueno, pues sería todo. Pues muchísimas gracias, Carlos, por esta muy rica exposición sobre este tema. No sé si quisieras cerrar con algo más, algún comentario final. Pues solamente eso, que reconozco este trabajo, este esfuerzo que están haciendo en la coordinación. Creo que es un trabajo sustancial para esto que decía al final, de mantener esos vínculos, esas reflexiones, no solamente entre vecinos, en colonias, sino vemos las posibilidades que tienen también las redes, redes de comunicación y redes sociales, como para vincularnos con otras experiencias. Aquí ya había alguien de Colombia, me imagino que hay de otros lados de la República, y bueno, reconocer este trabajo y alentarlos a que sigan con este esfuerzo, y también estaré conectando porque es muy interesante lo que están desarrollando. Pues muchas gracias. Hay algunas preguntas que quedaron ahí en el video. Si tienes oportunidad ahí, lo puedes comentar desde tu cuenta de Facebook. Perfecto, pues, sí, aquí yo lo hago. Nada más, pues muy buenas noches, gracias, que estés bien. Pues gracias a todos, nos vemos pronto. Hasta luego.